Si tan solo se hubieran dado cuenta de que sus mascotas podían morder. Las palabras del embajador flotaban en el aire como el hedor de un cadáver podrido. La Cámara del Consejo de Zaltar, conocida por su imponente arquitectura y sus sombríos debates, de repente pareció mucho más pequeña. Gloran, el estratega militar de Zaltar, miró al embajador Turok con una mezcla de diversión y curiosidad. ¿Mascotas?, repitió Gloran, sus mandíbulas chasqueando de una manera que traicionaba su incredulidad. ¿Así los ves? Las antenas del embajador Turok temblaron. Quizás una vez, pero eso fue antes de que comenzaran a organizarse, antes de que comenzaran a contraatacar. El tema de su discusión, por supuesto, fue la especie humana. En los anales de la historia galáctica, los humanos habían sido una anomalía. Habían surgido de un planeta apartado, y sus incursiones iniciales en el espacio estuvieron marcadas por el desorden y la incompetencia. Los Zaltar, con sus siglos de dominio interestelar, apenas los habían notado al principio, pero las cosas habían cambiado. Su adaptabilidad es inesperada, admitió Glauron. Convirtieron su fragilidad en fortaleza. Turok asintió. Subestimamos su tenacidad. Su inclinación por el caos resultó ser una estrategia formidable. Gloran miró la pantalla holográfica en el centro de la habitación. Mostraba los últimos informes desde el frente donde las fuerzas humanas se mantenían firmes contra la superior armada Zaltar. Los humanos eran superados en número y armas, pero luchaban con una ferocidad inquietante. Lo llaman guerra de guerrillas, continuó Turok, utilizando el entorno y el engaño. Es casi admirable. Casi, repitió Glauron, aunque su tono tenía un rastro de respeto a regañadientes. Las pesadas puertas de la Cámara del Consejo se abrieron y entró el comandante Cartax, con su exoesqueleto brillando bajo las luces de la Cámara. Embajador, estratega, lo saludó con un movimiento de cabeza. Nuestros últimos informes de inteligencia son inquietantes. Turok hizo un gesto a Cartax para que continuara. El comandante se acercó a la pantalla e ingresó una secuencia que mostraba un mapa detallado de los sectores en disputa. Los marcadores rojos indicaban áreas controladas por humanos, un sitio que se había vuelto cada vez más común. Han desarrollado nuevas armas, dijo Cartax, su voz teñida de frustración. Pequeño, portátil y devastador. Nuestras fuerzas están siendo diezmadas en combate cuerpo a cuerpo. Turok estudió el mapa. Parece que dominan el arte de la improvisación. Su tecnología evoluciona a un ritmo que no habíamos previsto. Y su determinación, añadió Glaurone, es como si cada derrota alimentara su determinación. Las mandíbulas de Cartax chasquearon en señal de asentimiento. No solo luchan por sobrevivir, sino que luchan por algo más. Libertad, suministró Turok. Independencia, conceptos que resuenan profundamente en ellos. Glauron se reclinó, con la mirada desenfocada, mientras consideraba las implicaciones. Siempre hemos creído en la superioridad del orden y el control. Quizás hayamos subestimado el poder del caos y el desafío. Los ojos de Cartax se entrecerraron. Suenas casi comprensivo. La simpatía es irrelevante, replicó Glauron. Comprender a nuestro enemigo es crucial para derrotarlo. De hecho, Turok estuvo de acuerdo, y ya es hora de que nos adaptemos a sus estrategias. Debemos pensar como ellos, actuar como ellos. La cámara quedó en silencio mientras los tres Zaltar contemplaban su próximo movimiento. Durante siglos, su especie había prosperado gracias a la estructura y la disciplina, rasgos que los habían convertido en formidables conquistadores. Sin embargo, los humanos con su imprevisibilidad y resistencia los habían desequilibrado. «Comandante», dijo finalmente Turok, rompiendo el silencio, «prepare nuestras fuerzas para un nuevo acercamiento. Nos involucraremos con los humanos en sus términos. Utilice sus tácticas contra ellos». Cartax saludó con expresión resuelta. «Será hecho». Cuando el comandante se fue para transmitir las nuevas órdenes, Turok se volvió hacia Glauron. «Nunca has tenido miedo de los humanos, ¿verdad?» Glauron consideró la pregunta detenidamente antes de responder. «¿Miedo? No, pero los respeto. Son un digno adversario». La antena de Turok se movió en señal de asentimiento. «Respeto, sí. Y ese respeto será nuestra ventaja». El puesto de avanzada humano en la superficie del planeta era un hervidero de actividad. El capitán David Mercer observaba trabajar a sus hombres con una mezcla de orgullo y cansancio. Habían estado manteniendo la línea durante semanas, repeliendo oleada tras oleada de ataques de Zoltar.
El aire estaba cargado de tensión, pero también del espíritu inquebrantable que se había convertido en su sello distintivo. «Capitán», el teniente Harris se acercó, con el rostro manchado de suciedad. «Los exploradores informan de los movimientos de Saltar en la cordillera oriental. Parece que se están preparando para otro asalto». Mercer asintió. Su mente ya analizaba posibles estrategias. «Estaremos listos. Informe al sargento Jenkins que refuerce el perímetro y coloque cables trampa adicionales». Harris saludó y se alejó rápidamente, dejando a Mercer solo con sus pensamientos. Los Zoltar fueron implacables y sus ataques se volvieron más coordinados cada día que pasaba. Pero Mercer sabía que sus hombres eran más duros. Tenían que serlo. Una repentina explosión sacudió el suelo y lanzó una columna de humo hacia el cielo. Mercer agarró su rifle y corrió hacia la fuente de la explosión. Mientras se acercaba a la escena, vio los restos retorcidos de un dron Zoltar. Su carcasa metálica era un testimonio del ingenio de sus hombres. «¡Buen tiro, Ramírez!», gritó Mercer al soldado que manejaba el arma antiaérea. Ramírez sonrió, sus dientes blancos contra la suciedad de su rostro. «Solo hago mi trabajo, capitán». Mercer le dio una palmada en el hombro. «Avanza. Necesitaremos todos los disparos que podamos». Mientras regresaba a la tienda de mando, Mercer no podía evitar la sensación de que los Zoltar estaban planeando algo más grande. Se habían adaptado rápidamente a las tácticas humanas, y era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran una manera de abrirse paso. Dentro de la tienda, el equipo de mando estaba reunido alrededor de una mesa cubierta de mapas y lecturas tácticas. El sargento Jenkins levantó la vista cuando entró Mercer. «Capitán, hemos interceptado algunas comunicaciones de Zoltar. Están planeando una gran ofensiva». «¿Detalles?», preguntó Mercer, inclinándose sobre la mesa. Jenkins señaló el mapa. «Están apuntando a nuestras líneas de suministro. Si nos cortan el paso, seremos vulnerables». Mercer frunció el ceño y su mente trabajó rápidamente. «Tendremos que superarlos en maniobras. Colocar convoyes señuelo y atraerlos hacia una trampa». Jenkins asintió y ya estaba tomando notas. «En nuestras defensas, duplique las patrullas y asegúrese de que todos estén listos para la pelea», ordenó Mercer. «Les daremos el infierno, Twirim». Cuando su equipo entró en acción, Mercer se tomó un momento para mirar el horizonte. El sol se ponía, arrojando un resplandor de fuego sobre el paisaje. Era un mundo duro e implacable, pero ahora era su mundo y lo defenderían con todo lo que tenían. «¿Nunca has tenido miedo de los humanos?». Las propias palabras de Mercer resonaron en su mente. Había oído decir eso a un prisionero de Zoltar una vez, y se habían quedado con él. Puede que los Zoltar no les temieran, pero aprenderían a respetarlos. En este brutal juego de supervivencia, el respeto era a menudo el precursor de la victoria, y mientras tuviera aliento en el cuerpo, Mercer se aseguraría de que Zoltar recordara bien esa lección. La noche ya había caído cuando los Zoltar comenzaron su siguiente asalto. El suelo retumbó con el avance de sus máquinas y el cielo se llenó de destellos de armas de energía. El capitán Mercer se agachó detrás de una barricada improvisada, mirando en la oscuridad mientras el enemigo se acercaba. Al entrar, alguien gritó. Un momento después, el aire se llenó con el rugido ensordecedor de las explosiones. Los Zoltar fueron implacables y sus tácticas cada vez más sofisticadas. Pero los hombres de Mercer estaban preparados. «Mantengan la línea», bramó Mercer, su voz atravesando el caos. «Elige tus objetivos y haz que cada disparo cuente». El soldado Mason, apenas salido de la adolescencia pero ya un veterano empedernido, apuntó a disparar con su rifle. Tenía las manos firmes mientras apretó el gatillo, enviando un rayo de plasma a un soldado de Zoltar que avanzaba. El alienígena cayó al suelo y su exoesqueleto humeaba. «Buen tiro», dijo Mercer dándole a Mason un gesto de aprobación. Volvió su atención al campo de batalla. Los Zoltar se movían en formación. Su disciplina contrasta marcadamente con las defensas humanas dispersas. Pero ahí fue donde los humanos prosperaron, en medio del caos. «Sargento Jenkins», llamó Mercer por su comunicador, «despliegue las unidades señuelo. Veamos si podemos atraerlos al campo minado». «Cópielo, capitán», respondió Jenkins. Momentos después, una serie de vehículos no tripulados, configurados para que parecieran convoyes de suministros, comenzaron a salir. Los Zoltar, sintiendo un objetivo fácil, cambiaron su enfoque. «Ahora», dijo Mercer, observando cómo se desarrollaba la escena. Los señuelos llevaron al Zoltar directamente a una trampa cuidadosamente colocada.
Las explosiones destrozaron sus filas cuando detonaron minas ocultas, lanzando escombros y cuerpos alienígenas por los aires. Los defensores humanos lanzaron una ovación, pero Mercer sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Manténganse alerta, gente. Aún no han terminado. Los Zaaltar se reagruparon rápidamente y sus pérdidas apenas los frenaron. Continuaron su ataque con renovado vigor. Su tecnología superior amenazaba con abrumar las líneas humanas. Mercer pudo ver la tensión en los rostros de sus hombres, pero se mantuvieron firmes, luchando con una tenacidad que igualaba la disciplina de Zaaltar. «Capitán, tenemos movimiento en el flanco occidental», informó el teniente Harris, con la voz tensa por la urgencia. «¿Refuerzos?», preguntó Mercer. Harris negó con la cabeza. «No lo parece. Más bien una maniobra de flanqueo», Mercer maldijo en voz baja. Los Zaaltar se estaban adaptando y aprendiendo de sus encuentros anteriores. «Está bien. Necesitamos contrarrestar esto. Harris, toma un escuadrón y refuerza el flanco occidental. Jenkins, manteniendo la presión sobre la fuerza principal, dividirá su enfoque». Mientras Harris conducía a sus hombres hacia el extremo occidental del campo de batalla, Mercer pudo ver al Zaaltar avanzando con precisión quirúrgica. Sus tácticas estaban evolucionando, volviéndose más complejas con cada enfrentamiento, pero también lo hacían los humanos. «Capitán, nos estamos quedando sin municiones», gritó Ramírez por encima del estrépito de la batalla. Mercer asintió. «Conserva lo que puedas. Centrarse en objetivos de alto valor. Tenemos que hacer que cada disparo cuente». La noche se prolongó y la lucha fue implacable. Los hombres de Mercer fueron llevados al límite, pero se negaron a romper. Tenían algo que los Zaaltar nunca podrían entender. Una determinación feroz nacida de la desesperación y un ardiente deseo de libertad. En el fragor de la batalla, Mercer se encontró cara a cara con el comandante Zoltar. El alienígena se alzaba sobre él y sus mandíbulas chasqueaban amenazadoramente. Por un momento se miraron el uno al otro, dos guerreros de mundos diferentes, cada uno luchando por sobrevivir. Sin previo aviso, el Zoltar arremetió y sus espadas de energía cortaron el aire. Mercer lo esquivó, rodó hacia un lado y se acercó con su rifle. Disparó a quemarropa. El rayo de plasma atravesó el pecho del alienígena. El Zoltar cayó y sus ojos se oscurecieron. Mercer estaba de pie junto al comandante caído, respirando con dificultad. «Nunca nos subestimes», murmuró volviendo a la refriega. La batalla continuó y los humanos se mantuvieron firmes por pura fuerza de voluntad. Lento pero seguro, el avance de Zaaltar comenzó a flaquear. Sus pérdidas aumentaron y sus formaciones disciplinadas comenzaron a desmoronarse bajo el implacable asalto humano. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, el campo de batalla estaba lleno de restos de la guerra. Los Zaaltar, maltratados y ensangrentados, comenzaron a retirarse. Su fuerza, una vez imponente, ahora era una sombra de lo que era antes. Mercer los vio alejarse, con el cuerpo dolorido y la mente entumecida por el cansancio. A su alrededor, sus hombres celebraban y sus vítores resonaban en el aire de la mañana. Lo habían hecho. Habían mantenido la línea. Pero Mercer sabía que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Los Zaaltar regresarían y serían más inteligentes y más preparados. Los humanos habían obtenido una victoria muy reñida, pero el coste había sido alto y la lucha estaba lejos de terminar. Mientras contemplaba el campo de batalla, los pensamientos de Mercer se dirigieron al futuro. Habían demostrado su valía y habían demostrado a los Zaaltar que no se debía subestimar a los humanos. Pero ¿qué haría falta para asegurar finalmente su libertad? ¿Cuántas batallas más tendrían que librar? Por ahora solo había una certeza. Tenían que seguir luchando. Tenían que seguir adaptándose, seguir sobreviviendo. Porque en esta galaxia brutal, el respeto se ganaba a sangre y fuego, y los humanos apenas habían comenzado a ganarse el suyo. «Muy bien, gente», gritó Mercer con voz cansada pero resuelta. «Pongámonos a trabajar. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Esta guerra aún no ha terminado». Mientras sus hombres se movían para seguir sus órdenes, Mercer no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Se habían enfrentado al poder de los Zaaltar y habían salido victoriosos. No solo estaban sobreviviendo, sino que estaban contraatacando. Y mientras tuvieran ese fuego, todavía había posibilidades de victoria. La mañana después de la batalla, el campamento humano estaba lleno de actividad. Mientras algunos soldados atendían a los heridos, otros recorrían el campo de batalla en busca de equipo recuperable.
La victoria había sido conseguida con esfuerzo, y cada recurso contaba. El capitán Mercer sabía que este respiro temporal no duraría mucho. Los Saltar se reagruparían y regresarían con venganza. Capitán Mercer. La voz del soldado Mason atravesó el ruido. Mercer se giró y vio al joven soldado corriendo hacia él, agarrando una computadora de datos maltrecha. Señor, necesita ver esto. Mercer tomó el panel de datos y escaneó la pantalla. El dispositivo interceptó las comunicaciones de Saltar, revelando sus planes para un contraataque masivo. Los Saltar estaban movilizando su flota con la intención de aplastar la resistencia humana de una vez por todas. No tenemos mucho tiempo, murmuró Mercer, su mente acelerada. Tráigame al teniente Harris y al sargento Jenkins. Minutos más tarde, Harris y Jenkins estaban frente a él, con expresiones sombrías mientras asimilaban la noticia. Tenemos que atacar primero, dijo Mercer. No podemos permitir que ejerzan toda su fuerza. Harris frunció el ceño. Pero, capitán, nuestros recursos son escasos. Apenas tenemos munición suficiente para defendernos y mucho menos lanzar una ofensiva. Mercer asintió. Lo sé, pero tenemos una ventaja. No esperan que ataquemos. Usaremos eso para golpearlos donde más duele. Jenkins se rascó la barbilla. ¿Qué tiene usted en mente, señor? Mercer expuso su plan. Tomaremos un pequeño equipo de élite y nos infiltraremos en su base. Desactivaremos su centro de mando, interrumpiremos sus comunicaciones y sabotearemos su flota. Es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad. Harris y Jenkins intercambiaron una mirada antes de asentir con la cabeza. Estamos con usted, capitán, dijo Harris. Cuando cayó la noche, Mercer y su equipo salieron, deslizándose entre las sombras hacia la base de Saltar. Eran una unidad pequeña. Harris, Jenkins, Mason, Ramírez y un puñado de otros soldados experimentados. Cada uno llevaba una mezcla de tecnología Saltar humana y recuperada, improvisada con un ingenio desesperado. La base de Saltar se alzaba delante, una fortaleza de acero y plasma. El equipo de Mercer se acercó, sus movimientos silenciosos y coordinados. Llegaron al perímetro donde un hueco entre las patrullas les brindó una oportunidad. «Ve», susurró Mercer. Uno por uno, el equipo se fue deslizando, desactivando sensores y guardias con una eficiencia precisa y silenciosa. Se adentraron más en la base guiados por los esquemas en el panel de datos de Mason. «El centro de mando está por aquí», susurró Mason, señalando un pasillo poco iluminado. El equipo avanzó, con los nervios tensos y todos los sentidos agudizados. Llegaron a las puertas del centro de mando custodiadas por 2 soldados de Saltar. Jenkins y Ramírez los eliminaron rápidamente y Mercer condujo a su equipo al interior. La sala era un hervidero de actividad. Los oficiales de Saltar coordinaban el asalto inminente. Mercer levantó su rifle y su equipo hizo lo mismo. En un instante, los humanos abrieron fuego. Rayos de plasma cortaron al sorprendido Saltar. «Asegure el área», ordenó Mercer. Mientras su equipo cerraba el centro de mando, Mason y Harris se pusieron a trabajar en las consolas, cargando un virus que paralizaría los sistemas Saltar. «¡Capitán, estamos llegando!», gritó Ramírez desde su puesto junto a la puerta. Los refuerzos de Saltar convergían en su posición. «¡Date prisa!», instó Mercer disparando a los alienígenas que avanzaban. El equipo se mantuvo firme, ganando tiempo para Mason y Harris. «Ya casi llegamos», murmuró Harris, mientras los dedos revoloteaban sobre los controles. «Solo unos segundos más. Capitán, nos superan en número». Jenkins gritó disparando sus últimas rondas. «Necesitamos movernos». «¡Listo!», gritó Mason sacando un pico de datos de la consola. «Los sistemas están colapsando». «Retrocedan», ordenó Mercer. El equipo se retiró, abriéndose camino a través del caos que habían desatado. Las fuerzas de Saltar, desorientadas por la repentina pérdida de comunicación y control, lucharon por montar una respuesta coherente. Los humanos rompieron las defensas exteriores corriendo hacia su punto de extracción. Las explosiones sacudieron la base cuando el sabotaje tuvo efecto. Incendios y fallas en la maquinaria. La flota de Saltar, encallada y vulnerable, quedó atrapada en el caos. El equipo de Mercer llegó a la zona de extracción, donde lo esperaba un transporte Saltar robado. Se amontonaron, Harris a los controles, y despegaron justo cuando la base estalló en una explosión catastrófica final. Mientras se alejaban, los humanos observaron la devastación debajo. La base de Saltar estaba en ruinas y su flota paralizada. Por primera vez, sentí como si hubieran cambiado el rumbo. «Capitán», dijo Mason rompiendo el silencio,
Creo que lo logramos. Mercer asintió con una sonrisa cansada en su rostro. Nos ganamos algo de tiempo. Aprovechémoslo al máximo. De vuelta en el puesto humano, el ambiente era de cauteloso optimismo. La noticia del éxito de la incursión se difundió rápidamente, elevando la moral. Mercer sabía que los Altar eventualmente se reagruparían, pero por ahora tenían la oportunidad de fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de la guerra. Mientras estaba en una colina que dominaba el campamento, Jenkins se unió a él. «Capitán, nunca pensé que vería el día en que el Saltar huyera». Mercer se rió entre dientes. «Yo tampoco, Jenkins, pero aún no hemos terminado. Tenemos una larga lucha por delante». Jenkins asintió. «Y lo enfrentaremos juntos». Mercer le dio una palmada en el hombro a Jenkins. «Toda la razón. Porque si hay algo que los Saltar han aprendido es que los humanos no retroceden. Nosotros peleamos. Sobrevivimos. Y ganamos», finalizó Jenkins. La mirada de Mercer se desvió hacia el horizonte donde salía el sol en un nuevo día. «Sí, Jenkins, ganamos». Al final, no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar que incluso frente a obstáculos abrumadores, la humanidad podía levantarse, adaptarse y superarse. Los Altar los habían subestimado, considerándolos nada más que plagas. Pero habían aprendido dolorosamente que los humanos eran más de lo que parecían. Eran luchadores, eran supervivientes, y no debían subestimarse.